Continuamos contemplando este aspecto fundamental de la vida de Jesús, que define su personalidad divina como Hijo respecto del Padre por medio de su obediencia, que revela su relación filial con el Padre, porque ha venido enviado por el Padre, porque ha venido a cumplir la misión que el Padre le ha encomendado y porque sabe que de Él viene y a Él regresa. Nosotros participamos de la obediencia de Jesucristo y me gustaría reiterar algunas de las ideas fundamentales antes de avanzar. Sobre todo no puedo insistir suficientemente sobre la importancia de la humildad. La persona humilde es el que ama la obediencia y la busca y la procura. Es la persona que quiere configurarse con Jesucristo. Recuerden ese cántico impresionante de San Pablo que tantas veces, con el que tantas veces oramos en la liturgia de vísperas, en el cántico de Filipenses 2:7, que tomó la forma de siervo, la forma de esclavo. El esclavo es una persona que no tiene derechos, que no se pertenece a sí mismo, que es de su amo. Es decir, el humilde es la persona que no se fía de sí mismo, que sabe, se siente pecador. Es la persona que no ha venido a hacer su propia voluntad, es lo que dice San Pablo en Gálatas 5:17. ¿Por qué? Porque nos hemos visto tantas veces esclavos de nuestros malos deseos, dice él mismo en Romanos 1:24. El humilde, en definitiva, es el que se hace como un niño, y solo el que se hace como niño entra en el reino de los cielos. El humilde, el niño, es el que va de la mano de su Padre, como hemos de caminar nosotros en la fe de la mano del Padre para entrar en el reino. Marcos 10:15. ¿Por qué busca el humilde la obediencia? La busca porque él no sabe, ignora lo que le conviene. Nosotros no sabemos orar, dirá San Pablo, como conviene. Es decir, es la persona que no se apoya en sí mismo, sino que en su providencia, en la providencia de Dios. Santa Catalina de Siena decía que es obediente el que es humilde, y es humilde en la medida en que es obediente. Dice San Juan de la Cruz: aquí se hacen sujetos y obedientes en el camino espiritual, que como se ven tan miserables, no solo oyen lo que les enseñan, más aún desean que cualquiera les encamine y diga lo que deben hacer. Quítaseles la presunción afectiva que en la prosperidad a veces tienen. Es la persona que no se fía de sí mismo, que no sabe el camino. Recuerden la partitura, que no sabe cuál es la siguiente nota y uno necesita ayuda, pide ayuda. En cambio, el soberbio es la persona que rehuye, pero como al demonio, de la obediencia. La desprestigia, la reduce a mínimos, la reinterpreta, la convierte en realidad muchas veces en inoperante, y sin embargo es la persona que se está autodestruyendo a sí mismo. Esto es lo que hace la soberbia. Dice San Juan de la Cruz de los soberbios que son imperfectísimos, andan arrimados al gusto y voluntad propia, y esto tienen por ser de Dios. Hasta en las buenas obras que estos hacen estos su voluntad, de modo que incluso en ellas, en las buenas obras, antes van creciendo en vicios que en virtudes. En cambio, decíamos, si recuerdan, cómo la obediencia es una virtud que paradójicamente viene de una persona fuerte, que es una persona segura. Es la persona que no se siente intimidada por el superior, que no siente que cualquier cosa que le dice el superior es una afrenta a su Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la persona que sabe reconocer
la voz de Dios en la voz de los que lo encaminan. Decía, citando sobre todo a Abraham, mucho más a nuestro Señor Jesucristo, la estrecha relación que hay entre la fe y la obediencia. Es expresión de incredulidad esta incapacidad para obedecer. El problema que tienen muchos superiores es que se pasan la vida atacando los síntomas de los problemas en vez de las causas. Muchas veces puede pensar un obispo, este sacerdote es muy desobediente. En realidad, el problema del obispo no es que tenga un sacerdote desobediente, es que tiene un sacerdote con muy poca fe. Hay una relación estrechísima entre las virtudes teologales y la virtud moral de la obediencia, el consejo evangélico de la obediencia. Por eso, María es un ejemplo maravilloso de esto. Dichosa tú que has creído en la obediencia de la fe. ¿Cómo puede ser esto? No es comprendiendo, es fiándose. Si yo no me fío del superior, si yo no me fío del que me habla, sea un ángel o sea el obispo, sea quien sea, es muy difícil obedecer si continuamente voy caminando con sospecha, juzgando, buscando tres pies al gato, como se suele decir, buscando segundas intenciones. Es la falta de la limpieza de corazón. Esto es lo que es hacerse discípulo, esto es lo que es ir caminando la secuela Christi tras las huellas del Señor Jesucristo. Por eso el fiarse, la confianza viene precisamente de esto, de la fe. Ahí está esta preciosa carta del Papa Francisco sobre Santa Teresa del Niño Jesús, ¿no? Es la confianza, es el fiarse, el abandonarse en la conciencia de que uno es hijo y que Dios cuida de mí. Pero también hay una relación estrechísima con la esperanza. Si el obispo es un signo sacramental de Jesucristo y del Padre, en definitiva, que me va mostrando un camino, que me va mostrando la senda de la vida y que me va ayudando en el caminar, si yo me acerco al obispo con esperanza, a la persona que es signo de Jesucristo, evidentemente voy a recibir una capacidad grandísima en la potencia de acción pastoral. Ahora, si voy en actitud defensiva, crítica, para ver cómo consigo lo que quiero, a ver cómo manipulo, a ver cómo digo las cosas. Cuando hay esa falta de limpieza de corazón, es imposible que Dios actúe en nuestra vida. Entonces, igual que el fruto de la Eucaristía, sé que es una comparación muy aparentemente exagerada, pero no se crean que es tanto. Si yo me acerco a la Eucaristía con enorme esperanza de que esta comunión de la misa que vamos a celebrar, Dios mediante esta noche, y yo me acerco con enorme esperanza de que cuando yo comulgue mi vida va a cambiar, el Señor va a hacer milagros en mi vida. Si me acerco con poca fe, oiga, todas las sagradas hostias que están en el copón están igualmente consagradas y sin embargo no producen el mismo fruto en el comulgante. Pues ¿por qué? Hombre, la sagrada forma está ontológicamente transformada en el cuerpo de Cristo, pero la disposición subjetiva de la persona que lo recibe marcará la enorme diferencia que produce la Eucaristía en un comulgante y en otro, en un concelebrante y otro. Pues de una manera análoga, si yo me acerco con fe y con esperanza al obispo, evidentemente voy a salir iluminado, voy a salir con una serie de luces que no voy a tener si me acerco con poca fe, de manera crítica, pues de manera mezquina, con poco deseo de colaborar. Así es imposible sacar adelante una diócesis, con todos los respetos. Por eso es esta obediencia de fe que implica no solo la virtud de la fe, sino también de la esperanza. La carta a los Romanos dice que así obedeció Abraham, convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido.
Así obedece San José, tomando a María encinta por esposa, porque era justo, y el Señor se lo había mandado, Mateo 1:24. Y así obedece Jesús al Padre en el momento de la cruz, en el momento de la más completa oscuridad. Y por último, hay una relación estrechísima entre la virtud de la obediencia, el consejo evangélico de la obediencia y la caridad. Tan es así que, si recuerdan, hemos identificado obediencia por amor. Por eso, yo creo que uno de los grandes dramas, de los problemas de la obediencia, es que la entendemos muy mal. Aquí no estamos hablando de la obediencia militar, de el coronel tiene autoridad sobre mí, que soy el sargento, él me da una orden y yo la cumplo. Para nada. Miren, en definitiva, nosotros no tenemos otro superior que el Espíritu Santo. Es la docilidad al Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del superior? Él no es una persona que autónomamente o caprichosamente me dice lo que quiere y yo lo tengo que cumplir porque es el que manda. No. La misión del superior es discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Como yo no sé lo que el Espíritu del Señor dice en mí, hay alguien que me ayuda a discernir la voz del Espíritu. Es precioso, una maravilla. Si se equivoca él, allá él por su conciencia. Pero se trata de que la Iglesia es la carne del Verbo. Cristo resucitado es invisible al ojo humano. Cristo resucitado no tiene otra manera de salir al encuentro de los hombres nuestros hermanos que en su esposa la Iglesia. Eso es la que es la liturgia. El ejercicio de su sacerdocio, del sacerdocio de Cristo, unido a su esposa la Iglesia. Por eso es delicadísimo ejercer autoridad. Y claro que algún superior o algún obispo va a ver, ¿está usted seguro de lo que ha dicho? ¿Está usted seguro de lo que ha decidido? Porque el problema del obispo es que los curas le obedezcan. Porque claro, si no te obedecen, por más que les digas, tú no te vas a equivocar, porque como no te han hecho caso, lo malo es que te hacen caso. Porque tú estás hablando a este hombre en nombre de Jesucristo. Y este hombre, que es un hombre de fe, que viene a ti, que eres su superior, viene a ti con la confianza de que tú le estás ayudando a discernir lo que el Señor Jesús, por su Espíritu, el Espíritu del resucitado, está diciendo en su vida. Es decir, Cristo que vive en mí, Cristo que me ha configurado con Él, no solo por el bautismo, sino de modo concreto en el sacramento del orden, y me ha configurado con Él, para que tenga, dice San Pablo, la mente de Cristo, para que, como Él dice, esté revestido de Cristo, como Él dice, tenga los sentimientos de Cristo Jesús, que pueda yo decir que digo yo, pero no soy yo, que es Cristo quien vive en mí. Cristo que vive en mí actúa hoy en la Iglesia. Y lo hacemos en nombre de Cristo cabeza, Cristo esposo, Cristo sacerdote y Cristo pastor, las 4 dimensiones de las que nos habla Pastores Abo Vobis. O sea, no se trata de... Esto no es el ejército, esto no es un cuartel. Esto es el cuerpo de Jesucristo. Esto es la dimensión salvífica de nuestra identidad. Ahora, la acción de Cristo queda interrumpida en cuanto que yo le desobedezco. ¿Por qué nuestra vida produce a veces tan poco fruto? Porque hago lo que me da la gana. Porque no estoy obedeciendo. Porque no estoy dejándome mover por las mociones del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad de la que estamos hablando. Es que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Miren, los sacerdotes
pecamos de muchas cosas, pero fundamentalmente los sacerdotes, respecto del obispo, tenemos dos enfermedades: el Parkinson y la parálisis. El obispo te dice que hagas algo y tú no te mueves. Como la cabeza le dice a mi mano que se mueva, o a mi pierna que se mueva, pero como estoy paralizado, tengo parálisis, ya quisiera yo mover las piernas y no estar en una silla de ruedas, pero no me muevo. El obispo tiene presbíteros, él les dice y ellos no se mueven. Primera enfermedad. Segunda enfermedad, Parkinson, todo lo contrario. No, si es muy madura. Si es muy activo. Es el miembro del cuerpo que se mueve mucho, lo contrario de la parálisis, solo que se mueve de manera que no le han dado la cabeza. ¿Para qué sí? ¿Qué más da la parálisis que el Parkinson? Ustedes no necesitan sacerdotes muy activos, necesitan sacerdotes obedientes, que es como funciona el cuerpo. Ahora, si una pierna por un lado, la otra va por el otro, la mano no sé qué y el ojo no sé cuánto, es imposible sacar adelante un proyecto diocesano. Y esto todo tiene un nueve. Cristo cabeza, del que el obispo es supremo representante en una iglesia particular, ya dice clarísimamente la eclesiología del Concilio Vaticano II, que en una iglesia particular está presente todos los elementos de la Iglesia Universal, en comunión con los demás obispos y con Pedro, con el colegio apostólico, el colegio de los obispos, pero está representado por la cabeza que son ustedes en la iglesia local, que son las parroquias. Y así funciona maravillosamente una iglesia, porque ustedes están ejerciendo obediencia y mucha autoridad. Entonces, es el Espíritu el que mueve todo eso. Que no estamos montando Microsoft, que no estamos montando una multinacional, ni una gigantesca ONG. Se trata de dejar al Espíritu Santo ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. ¿La carne qué es? Es el yo mío autónomo, desobediente. Ahora, fíjense qué maravilla si hubiera una conversión en todo esto. Decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora, si una rueda de un coche va para un lado y la otra rueda va para otro, y uno mete una marcha y luego la otra mete la otra, es imposible, esto no va a ningún lado. Entonces, no se trata ni de ser unos pasmados, unos quietos ahí, paralíticos, pues eso, la parálisis, y tampoco se trata de ser muy activo autónomamente haciendo lo que a mí se me pasa por la cabeza, la última genialidad que a mí se me ha ocurrido, porque así no se edifica el cuerpo de Cristo. Y podemos tener de ambas enfermedades en un presbiterio. Pero aquí se trata de tener personas que escuchan la voz del Espíritu, que habla en lo hondo del corazón. Y de aquí, cuando hablemos mañana de la oración, pues ya derivaremos las consecuencias. ¿Cómo vamos a oír lo que dice la voz del Espíritu si no somos hombres de intensísima oración? Pues si no tengo ni idea de lo que me está diciendo nuestro Señor, si no me has escuchado nunca, si nunca me has hecho caso, es más, si nunca me has preguntado. O sea, pues que si voy a empezar la jornada, Dios mío, ¿qué querrá el Señor de mí? O sea, yo pedí permiso al obispo con el que colaboro para venir aquí a estar con ustedes. Le dije, me pasa esto, estoy solo. Ahora, gracias a Dios, viene alguien a ayudarme. Estoy solo. Dejo las comunidades sin atender. Yo viajé un domingo. He dejado una parroquia por estar con ustedes que me duele el corazón. He dejado a mi parroquia sin misa por estar con ustedes. Yo no estaba seguro si estaba haciendo lo correcto y llamé al obispo y le pregunté.
Porque no, yo no estoy seguro, y no es porque no lleve muchos años de cura y no tenga la cabeza bien puesta. Pues ¿qué le parece a usted? Dice, hombre, es un servicio a hermanos sacerdotes, pues va a ser, digamos, el último domingo porque viene otra persona a ayudarte, etcétera, pues se hace un pequeño discernimiento, ¿no? Ahora, si él me hubiera dicho no, pues yo lo siento, pero yo no estaría aquí. Me pasó una cosa curiosa de una situación un poco delicada en la diócesis que afecta a mi parroquia, y él me dijo en cierto día de agosto, no quiero que hagas tal cosa, muy enfáticamente. Muy bien, ya está. Me dijo que no, ya está. Es que para mí no tenía que... Pero me lo encontré al obispo 2 semanas después, me dijo, oye, acuérdate que te he dicho que no quiero que hagas tal cosa. Y le dije, mire, párese un momentito ahí, con todos los respetos. Usted a mí no me tiene que decir 2 veces la misma cosa. Me dijo tal día de agosto que no la hiciera. No lo he hecho y no tengo la menor intención. Bueno. A lo mejor está tan acostumbrado a que no le hagan mucho caso. A mí no me tiene que decir usted 2 veces la misma cosa. Me bastó el día que usted me lo dijo. Usted no me preguntó qué pensaba yo, así que no se lo dije. Si me piden opinión, la doy. Si no me piden opinión, pues obedezco y me callo. No me cuesta nada. Entonces, yo creo que es muy importante que nos paremos a pensar si de verdad estamos en esta disposición de obedecer, pero que no es que estoy obedeciendo a este señor. Imagínense lo estúpido que sería, le digo yo, pero padre, ¿por qué celebras misa? Uy, porque me encanta el sabor del pan. ¿Cómo? Pues eso, pero si yo no obedezco a lo mismo, ni porque es simpático, ni porque me cae bien, ni porque es mi amigo, no. Yo porque comulgo la forma del pan, porque quiero recibir a Jesucristo. Yo porque me acerco al obispo, porque tiene tantos doctorados. No sé ni dónde estudio, porque me da completamente igual. Es la persona que Jesucristo ha escogido para dar voz a la voz del Espíritu. Y punto. Ahora, a mí me parece que es fundamental que tengamos 4 ideas claras en la cabeza. Es decir, que aquí al que se desobedece no es al signo. Cuando yo rechazo comulgar la Eucaristía, no estoy rechazando el pan y el vino, estoy rechazando a Jesucristo. Cuando yo desobedezco al obispo, no desobedezco a Paco Pérez, estoy desobedeciendo a la voz del Espíritu, que es muchísimo más grave. Tan es así que el Espíritu primero me habla a través de uno y luego a través de otro, porque el signo puede cambiar. Lo que no cambia es, ¿recuerdan lo del matrimonio representante y representado? Es un representante, pero en el sentido teologal. ¿Recuerdan la diferencia entre representar ausencia y presencia? Es una presencia de la voz del Espíritu en mi vida. Entonces, la relación de obediencia con las 3 virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Evidentemente hay otros aspectos. Por ejemplo, la obediencia tiene mucho de sacrificio. Claro que lleva de sacrificio. De tal manera que la obediencia se convierte en una ofrenda, en una oblación. Es decir, participando así del espíritu de Hijo de Jesús y de su sacrificio en la cruz. Por eso, en todo acto de obediencia hay un acto de renuncia, hay un acto de entrega. Lo que pasa es que, hombre, cuando uno ya es maduro, es que ni lo percibe siquiera. Hay algo que se muere en mí, muero a mi propia voluntad, a mi yo, a mi egoísmo. Por eso, por la obediencia estamos muertos al pecado, pero vivos en Dios para Cristo Jesús. Romanos 6, 11. Por eso, el supremo acto de obediencia es precisamente lo que contemplamos y celebramos cada vez que celebramos la Eucaristía. Miren, hermanos, es
imposible celebrar misa y ser desobediente. O sea, la Eucaristía que celebra un presbítero desobediente es como una secta en el sentido de seccionar. Una persona desarraigada, desentroncada del cuerpo de la Iglesia por la falta de comunión con la persona que te entronca la Iglesia, que es su obispo. Entonces, yo les invito a que se paren a pensar cómo estoy celebrando la Eucaristía. Porque lo que estoy comiendo y bebiendo es la obediencia de Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo creo que es mucho más honesto decir, hasta que empiece a obedecer, yo no estoy capacitado para celebrar misa. Pero lo que yo estoy celebrando es una comedia. Porque lo que no puedo estar es celebrando la obediencia de Cristo y además in persona Christi, que Cristo habla por mis palabras y actúa por mis gestos, y luego salgo de la sacristía y hago lo que me da la gana. Increíble. Pues si la Eucaristía precisamente es comunión con no son palabras mías, es comunión con la cruz de Jesucristo, comunión con la persona de Cristo, siervo obediente hasta la muerte, que se entrega sacerdote y hostia. ¿Cómo es posible que yo participo no solo del sacerdocio, sino de la victimación de Jesucristo, que en el momento del altar es ambas cosas? Me encanta esa canción que nunca la había escuchado hasta que he venido a este país, la de Ser Cordero y Pastor. ¿Recuerdan a la que me refiero, no? Es muy bonita. Entonces, yo creo que cuando uno contempla esto, dices, pero ¿yo qué es lo que estoy cantando? ¿Yo qué es lo que estoy rezando? ¿Yo qué es lo que estoy celebrando? Si esto no es por mi cuenta. Mire, esto se nota muchísimo, por ejemplo, en la manera de celebrar la liturgia. Un sacerdote desobediente a las normas litúrgicas simplemente está cerrando el canal de la gracia para él y para sus gentes. Pero ¿quién soy yo para hacer lo que me da la gana en la celebración litúrgica? A mí me ha pasado recientemente, y perdonen que les comparta esto porque es bastante personal. Yo hace unos meses me he confesado en la diócesis con un sacerdote que estaba en un convento, y yo pasaba por ahí y aproveché la oportunidad, y cuando terminó la confesión no sé qué me dijo, pero no me dijo las palabras de la absolución. Y a lo mejor yo fui demasiado cobarde y no le dije nada. Pero me quedé muy mal. Yo no sabía si me habían absuelto o no me habían absuelto. Y me quedé inquieto. Y cogí el teléfono, a los varios días lo estuve pensando y llamé al obispo. Le dije, Monseñor, me ha pasado esto con un sacerdote de la diócesis. Yo he ido en buena fe a confesarme. Él amabilísimamente me ha confesado, pero no sé qué me ha dicho, que desde luego lo de yo te absuelvo en el nombre del Padre, eso no me lo ha dicho. Y a lo mejor a mí me ha faltado valor, pues para decirle algo. Pero no termina ahí la historia. No, él se quedó muy preocupado, el obispo. Llamé a la superiora del convento, porque estaba confesando a las hermanas. Le digo, hermana, usted es la superiora, a mí me ha pasado esto en su convento. Yo le advierto que es muy posible que esto le esté pasando. ¿Saben lo que me dice la superiora? Dice, padre, qué bien que me llame, porque me lo acaban de decir ese mismo día que estuvo usted, algunas hermanas que se confesaron también me lo dijeron. Y yo, la superiora, me fui a confesar con él para ver cómo era. Oh, el obispo se quedó muy impactado. O sea, a mí me ha pasado estar en una parroquia de nuestra diócesis, donde estoy hablando con unas hermanas y me dicen,
mire, por favor, no haga lo que hizo el párroco que se acaba de ir, porque el otro día y en varias ocasiones ha sucedido que se acabaron las formas, estaba dando la comunión, se acabaron las formas, se fue a la mochila, sacó más formas y se puso a dar formas sin consagrar. Y se lo conté al obispo, claro, que creo que es mi deber, si estoy colaborando con un obispo, ¿no? Vamos, es gravísimo, ¿no? Ahora, les estoy contando unos casos bastante extremos. Hombre, el obispo ya me dijo lo que yo ya más o menos me imaginaba. Dice, bueno, ten en cuenta el ex opere operator, suplet ecclesiam y todas las cosas. Dice, pero mire, suplet ecclesiam todo lo que quiera, pero yo, a menos que sea peligro de muerte, yo no me vuelvo a confesar con ese hombre. Ahora, perdonen que les ponga ejemplos tan extremos, que seguro que aquí no pasan, pero, ¿saben? Que muchas veces uno va a celebraciones de la Santa Misa que uno dice, ¿y ahora qué va a hacer? Porque como se lo está inventando todo, y se ha inventado el canon, y se ha inventado la plegaria eucarística, y se ha inventado, y mete y quita, y luego vuelve la página, y luego otro aporte suyo personal. Yo soy un servidor de la liturgia. Ahora, uno lee el número 100 de Sacrosanctum Concilium, que dice que nadie cambie nada de la liturgia, aunque sea presbítero. Pues no sé para qué está eso ahí, para qué se escribió el concilio. Ahora, me parece gravísimo la desobediencia a la Iglesia y la desobediencia a la liturgia. Entonces creo que es muy importante que nos paremos a pensar, o sea, qué concepto y qué idea tenemos de la obediencia a la Iglesia. Yo recomiendo vivísimamente, para que no sea un capricho de este que le está hablando, que sería tan horrible como hacer el otro lo que le dé la gana, porque aquí no se trata de que ustedes crean a este predicador que está ahora mismo delante de ustedes, pero nos vendría a todos muy bien leernos la introducción general al misal romano que está en la primera página de la tapa del libro, que te dice, vamos, ¿hasta cuándo tienes que respirar? ¿Y qué nos cuesta hacer lo que está mandado? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué tengo que ser tan original? Pero si la gente no ha venido a ver el show del Padre, que el presbiterio no es un escenario, que yo no soy un actor, ni estoy ahí para entretener al público, que estos son actos de Jesucristo, que no son actos míos, que yo estoy al servicio de la liturgia. Y esto me parece de una gravedad y de una importancia capital, como que ponemos en riesgo, no digo ya como en mi caso, que no sé la validez de los actos que estamos realizando, y si no pone en riesgo la validez, que es como lo más grave, desde luego estamos poniendo en riesgo sin duda la fructuosidad de los actos. Entonces, que yo no estoy ahí para entretener al público, que a mí nunca me dijeron en la iglesia el día de mi ordenación que yo tenía que ser creativo. No, si el único que es creativo es Jesucristo, que crea algo nuevo por la fuerza de su Espíritu en aquellos que participan con fe, esperanza y caridad en esa celebración. Entonces yo les animo, hermanos, a que se paren a pensar si no somos muy desobedientes algunas veces, algunos de nosotros, en nuestra manera de celebrar las cosas santas, que no son nuestras y no nos pertenecen, y que nosotros estamos al servicio de la liturgia y a hacer escrupulosamente lo que nos mandan. Y me guste o no me guste. Mira, si no te gusta, no te preocupes. Cuando te elijan romano pontífice, lo cambias. Y mientras tanto, obedece, que es lo que tenemos que hacer todos. Porque eso sí, luego para mandar en la liturgia, pequeños dictadores que somos algunos de nosotros, Pues mientras yo sea el párroco, aquí se va a hacer así. Muy bien.
Y entonces todo eso que está ahí al principio del librito, ¿para qué está? ¿De adorno? ¿Para rellenar el libro? ¿Para vender más páginas? Pues nos vendría muy bien darle un repasito. Y como tienen también, o tenemos también, en la introducción general de la liturgia de las horas, en el volumen 1 Adviento y Navidad, que es lo más bonito que podamos leer de espiritualidad católica, espiritualidad litúrgica. Entonces, todo esto implica un continuo ejercicio de fe para que de verdad nos ajustemos a lo que manda la Santa Madre Iglesia y que nos dejemos educar por ella y que recordemos que no podemos hacer lo que nos da la gana, sino que estamos al servicio de un misterio que es infinitamente más grande que nosotros. La obediencia es un elemento, otro aspecto fundamental también para el apostolado. ¿Por qué? Pues porque la eficacia de mis actos la da Jesucristo. La eficacia de mis actos viene de Cristo que vive en mí. Mi apostolado, toda mi acción pastoral, pues tendrá valor, servirá en la medida en que sean actos de Cristo. Es decir, los actos de Cristo en mí no son solamente los actos litúrgicos. El sacerdote está llamado a que todos sus actos, litúrgicos y no litúrgicos, sean actos de Cristo. Que Cristo vive en mí, que Cristo actúa en mí, que yo estoy en este pueblo, en esta parroquia, en esta ciudad, haciendo presente a Cristo en todo momento. Estoy haciendo la caridad, presente la caridad, no es un disfraz, no es como una casulla que me la pongo y me la quito. Un día estaba celebrando misa en casa y uno de mis sobrinos, cuando era pequeñito, me vio que me quitaba la casulla y me dice: ¿ahora eres mi tío otra vez? Porque tenía claro que cuando yo celebraba misa ya no era su tío, que era el padre. Bueno, pues que uno no se pone y se quita el sacerdocio, que lo somos siempre y en todo lugar, y que siempre estamos de guardia, como lo está una madre. Las madres no tienen horarios, ni tienen tiempos libres, ¿no? Siempre están de guardia, siempre son madres, no se ponen ni se quitan la maternidad. Por eso tiene un valor para el apostolado grandioso en esta relación entre el apostolado y la obediencia. San Ignacio de Antioquía dice: sigan todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al colegio de los presbíteros como a los apóstoles. Que nadie, sin contar con el obispo, haga nada de cuanto atañe a la Iglesia. El que honra al obispo es honrado por Dios. El que a ocultas del obispo hace algo, rinde culto al diablo. Por eso, San Francisco de Asís, que nunca predicaba sin antes ir a pedir la autorización del obispo o incluso del párroco. Esto lo cuenta Celano en su relato sobre la vida de San Francisco. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, para todas sus tareas, que buscaba la ayuda, la colaboración y el discernimiento de los obispos, de los superiores? Dice Santa Teresa de Jesús en el libro de las Fundaciones: no hay camino que más pronto lleve a la suma perfección que el de la obediencia, en el capítulo 5 de las Fundaciones. Por eso creo que nos puede venir bien en estos días revisar un poco cómo estamos viviendo todos estos aspectos. Esta conciencia de que la obediencia no es simplemente hacer lo que me mandan, que la obediencia consiste en rendir la propia voluntad. Es el sacrificio más grande,
lo que más nos cuesta, el sacrificio que más nos va a costar a lo largo de toda la vida es el sacrificio de la propia voluntad, del propio yo. Y paradójicamente, cuando entrego, cuando sacrifico mi voluntad, es cuando soy evangélicamente libre. Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, dice Santa Teresa, que bien sé yo la querida de la verdadera libertad. Solo es libre quien ha hecho solamente quien ha hecho el sacrificio de la propia obediencia. Pero con esta conciencia de oblación, de sacrificio, de entrega, es lo que se pone en el altar, con el pan y el vino. Dice los documentos magisteriales en sitios diferentes, aprenda el presbítero a ofrecerse con la propia víctima en el altar cuando celebra la misa. Que no estás ofreciendo solamente, estás ofreciéndote. La misa es eficaz en la medida en que yo soy oblación con Cristo por Él y en Él. No solo estás ofreciendo a todo tu pueblo, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, su esfuerzo. Estás ofreciéndote tú, nos estamos ofreciendo cada uno. Que toda mi vida está puesta en esa patena. ¿Recuerdan que les dije que tuve el privilegio de conocer a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, muy estrechamente? Y ella me regaló el cáliz de mi ordenación. Cuando abrí la caja del cáliz, había una carta dentro, escrita de su puño y letra. Y en esa carta, impresionante, la guardo como tal tesoro que ni siquiera la entregué para su causa de canonización, porque no me quería quedar sin la carta. Y en esa carta dice algo tan increíble, y lo comparto con ustedes por si les hace bien, como me ha hecho bien a mí durante estos 40 años. Dice: querido padre, yo era un mocoso de 23 años, al acercarse el día de tus esponsales con Jesús, me imagino cómo debe de vibrar tu corazón. Solo te pido que cuando pongas la gota de agua en el cáliz, permitas que esa gota de agua lleve mi nombre. Y todos los días, aquí con ustedes, cuando veo esa gota de agua que se pone en el cáliz o la pongo yo, siempre lleva su nombre y el nombre de muchas personas. Pero el nombre que debe de llevar siempre es el tuyo y el mío. Soy yo que me pongo ahí con la sangre de Cristo. Soy yo que me entrego. No vas a entregar el cuerpo de Cristo si no te estás entregando tú, que eres parte esencial de ese sacrificio, que sin ti no hay nada. Será imposible la Eucaristía sin Jesucristo, pero es imposible sin el sacerdote. Miren, viví en Etiopía durante 12 años en el desierto. Durante 7 de esos años, 7 años, métanselo en la cabeza, durante 7 años celebré la misa solo. 7 años celebrando la misa solo entre musulmanes. En una capillita que me fabriqué yo, le alquilé la casa a un musulmán para hacer presente la iglesia en ese rincón de África. 7 años celebré la misa solo, porque nunca nadie había evangelizado en esa parte de África. El sacerdote más cerca de mí estaba a 600 kilómetros. Yo me tenía que subir en un avión para confesarme. Y el obispo estaba a más de 700 kilómetros en un vicariato apostólico, estos territorios de misión. Yo solía decir con bastante humor que confesarme era tan caro que no valía la pena pecar. Yo me tenía que subir en un avión y lo hacía cuando tenía que confesarme. Pero todo el que venía a visitarme, vinieron mucha gente después, voluntarios y gente a ayudarme en la evangelización, conseguí hacer 3 bautismos de musulmanes en 12 años.
En la parroquia anterior que había estado en la misión anterior, en Latinoamérica, aquí en Latinoamérica, hice 6.000. 12 años hice 3. Pero ahí sigue la misión abierta. La asumió obviamente la Iglesia, de hecho la acaba de visitar el nuncio, y ahí hay una presencia de un sagrario. Cuando me preguntaban, ¿y qué haces ahí?, yo decía, estoy aquí para que pueda estar él. Porque cuando yo me iba, tenía que abrir el sagrario y consumir la Eucaristía, porque yo no iba a dejar el sagrario en medio de los musulmanes sin saber qué podía pasar con la Eucaristía. Era evidente que allí solo estaba Jesucristo en su presencia eucarística porque estaba un sacerdote. Así hay muchos sacerdotes en el mundo, Y todos los días se celebró la misa allí. Y cuando miraba por la ventanita de mi casita alquilada, que cuando la alquilé a este musulmán, Abdullah, no tenía agua ni energía eléctrica, no tenía cuarto de baño, no tenía cocina, tenía 4 paredes, un techo y un suelo. Así estuve viviendo. Cuando daba la paz, miraba por la ventana y decía, la paz contigo Etiopía, la paz contigo Somalia. Yo estaba en la región somalí de Etiopía. Entre la India y yo no había ningún otro sacerdote. En todo Somalia no hay un solo sacerdote. El obispo que atiende Somalia, en nombre de la Santa Sede, está en un paisito pequeño en el Mar Rojo que se llama Djibouti. Miren, no se imaginan cómo viven muchos sacerdotes y cómo hemos vivido muchos sacerdotes. Ahora, si yo no creyera que todos estos musulmanes estaban recibiendo la gracia del sacramento y de la presencia de Jesucristo, a la que me pasé horas y horas y horas, yo solo en esa capilla, adorándolo en la custodia, y rezaba por la gente. Y me preguntaban los musulmanes, ¿por qué vives solo? ¿Por qué no te casas? Y yo les decía, para no entrar en polémicas, les decía, porque esto le pertenece solo a él. Decían, what a big religion, qué religión tan grande la tuya. Porque esto, yo no me puedo casar porque esto belongs to him, le pertenece a él. Entonces, que santamente, hermanos, tratemos las cosas santas, que es muy grande lo que nos traemos entre manos. Y la santidad con la que celebramos los misterios, el valor de cada genuflexión, el valor de cada gesto, la ternura con la que tratamos la Eucaristía, la delicadeza con la que obedecemos las normas litúrgicas, cuánta gloria da eso a Dios y qué testimonio tan maravilloso para la gente. Muchas veces el pueblo santo de Dios es el mejor juez del sacerdocio de un sacerdote. Y qué bonito es cuando oyes a decir es que el Padre celebra tan bien la misa. A lo mejor ellos no saben ni lo que quieren decir, pero ellos entienden. O sea que cuando tú celebras, eso es de verdad. Esta es la obediencia que le debemos a Cristo. Esta es la obediencia que le debemos a la Iglesia. Esta es la obediencia que de verdad nos santifica y santifica al pueblo de Dios.